ya la bienvenida en el plató de Córdoba TV a Juan Escribano, portavoz de Ecologistas en Acción en Córdoba. Juan, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Ángela. Y muchas gracias por acompañarnos de nuevo, ya hacía tiempo que no nos veíamos. Muchas gracias a vosotros. Bueno, Juan, hoy vienes a hablarnos de ese ciclo de conferencias de ecología y medio ambiente que esta semana nos ofrece una nueva oportunidad, propicia un nuevo encuentro entre la ciudadanía y esos asuntos que reivindicáis desde la organización una y otra vez. Concretamente nos adentramos en el universo de En la espiral de la energía, del doctor en Ciencias Químicas y miembro de la Secretaría Confederal de Ecologistas en Acción desde su fundación, Luis González Reyes, un trabajo en coautoría, ¿verdad?, con esa persona que se estuvo encargando durante casi una década de esa investigación, Ramón Fernández Durán, y que a consecuencia de su muerte pedía a Luis que se encargara de completar tan compleja tarea, ¿no? Sí, exactamente. Tenemos de nuevo en Córdoba una jornada de ecología y medio ambiente. Ya llevamos muchas, creo que esta es la del número 16, es decir, que un poco lo que primero resaltaría yo sería el esfuerzo que para Ecologistas en Acción supone una cita anual de esta envergadura, tanto desde el punto de vista del trabajo como de inversión económica, de una organización que no se nutre nada más que de las cuotas de sus socios, ¿no? En esta ocasión hemos tratado de darle una coherencia temática que está un poco en línea con lo que en el último Congreso Confederal de Ecologistas en Acción se decidió que fuera la línea de trabajo básica del colectivo durante este año. Y es vertebrar todo nuestro trabajo en torno al concepto de colapso civilizatorio. Entendemos que estamos en un momento ya clave, en un momento de no retorno, o tomamos ya decisiones drásticas sobre muchas de las cuestiones que el medio ambiente nos lleva pidiendo mucho tiempo, o posiblemente ya no haya vuelta atrás y estemos abocados a un colapso de todo tipo, generado fundamentalmente por un colapso de los recursos naturales y de la energía, que eso también se va a traducir en un colapso planetario y que vamos a tener que gestionar una situación realmente difícil como especie en este planeta, ¿no? Por eso todas las conferencias van un poco en esa línea, tratar de dar las soluciones o también los diagnósticos sobre esa situación, ¿no? La primera conferencia, como tú bien dices, es la presentación del libro En la espiral de la energía. Lo presenta nuestro compañero Luis González Reyes, que fue durante mucho tiempo el coordinador confederal de Ecologistas en Acción, que es doctor en Ciencias Químicas, como también tú decías, y que para él ha sido un reto la realización de ese libro, porque cuando Ramón Fernández Durán, que era todo un referente en el ecologismo social en nuestro país, y no solo en nuestro país, sino a nivel internacional, con multitud de obras escritas y que está dentro de los más citados, de temáticas como la gestión de energía, urbanismo. Su libro El tsunami urbanizador pues fue todo un clásico que se anticipó al año 2007 diciendo que ya se iba a producir tarde o temprano la explosión de la burbuja financiera, y en este caso relacionada con el urbanismo. Él ya lo anticipó, o sea que estábamos hablando de una persona de una talla intelectual pues muy importante. Pues antes de morir le dejó el encargo a su discípulo más aventajado, a Luis, para que terminara el libro, lo cual era un regalo, una herencia bastante difícil de asumir por parte de Luis. Una responsabilidad grande. Y una responsabilidad muy grande, sí. Y por fin, después de 2 o 3 años de trabajo prácticamente en exclusiva, que ha sido posible gracias a las aportaciones del colectivo para que pudiera llevar a cabo ese trabajo, lo consiguió llevar a buen término pues, el año pasado, y será la ocasión para presentar el libro. Una obra en 2 volúmenes, Juan, cuyos subtítulos, el del primero pues reza Historia de la humanidad desde el papel de la energía, y entre paréntesis, pero no solo, y en el segundo, Colapso del capitalismo global y civilizatorio. En primer lugar, yo creo, Juan, que sería interesante trasladar a nuestros espectadores por qué se habla de una espiral, ¿verdad?, de la energía. Y es que el propio Luis, en diferentes declaraciones y entrevistas concedidas a razón de la publicación de esta compleja obra, nos habla de que nuestra propia historia se puede estar desarrollando con una dinámica elíptica, con una dinámica de
espiral por cuanto los diferentes elementos interactúan, ¿no? También en este movimiento. No volvemos al mismo punto, pero sí volvemos constantemente a etapas similares de las ya atravesadas, ¿no? Sí. Desde mi punto de vista, la historia de la humanidad, la historia de las relaciones entre las clases sociales que la constituyen, ¿no? Es decir, como decía en el Manifiesto Comunista, la historia de la humanidad es la historia de la lucha de clases. Yo estoy convencido de que es así. Yo creo que el análisis de la historia de la perspectiva del conflicto de las clases es una herramienta básica que nos interpreta muy bien y que un poco nos hace también comprendernos a nosotros mismos como seres humanos en el contexto de la historia, ¿no? Pero sin embargo, si lo analizamos desde otra perspectiva, de perspectivas parciales, como en este caso es las relaciones de la humanidad con la energía, pues posiblemente vemos unas dinámicas diferentes, ¿no? En esta ocasión ellas lo describen como espiral, también se podría describir como un aumento exponencial del consumo energético. Simplemente el dato de que la humanidad ha consumido en los últimos 50 años más del 50% de la energía consumida en toda la historia de la humanidad, pues un poco nos puede llevar a explicar el porqué de esa figura de la espiral, ¿no? Es decir, que los seres humanos hemos ido consumiendo, conforme ha ido pasando el tiempo y los medios técnicos lo permitían, unos mayores volúmenes de energía. En el libro pues se parte de esa realidad, cómo hemos dado la espalda a la biosfera, hemos dado la espalda a las capacidades que tenía el planeta de recibir aquello que generaba como residuo nuestro consumo energético, y nos hemos encontrado por un callejón sin salida, que es el que actualmente nos encontramos. Y eso para poco, porque si analizamos la historia de la humanidad en los últimos 50 años, donde se ha producido, como decía antes, la inmensa mayoría del consumo energético, pues vemos que no ha sido tampoco para que la humanidad viviera en su conjunto mejor de lo que lo hacía en momentos anteriores donde se consumía menos energía, sino que una parte muy pequeña de la humanidad, menos de una cuarta parte de la humanidad, se benefició parcialmente de esos recursos y de esa energía. En realidad de lo que estamos es hablando de una dinámica, de una espiral suicida, de un modo de producción que es el capitalismo, que requiere de permanente incremento y de permanente concentración del capital. Y esa concentración de capital en los últimos 50 años, gracias al desarrollo de las fuerzas productivas, se ha llevado a cabo a través del consumo de energía y a través del destrozo del planeta. Pero si lo analizamos, solo una parte muy pequeña de la humanidad ha sido la que se ha terminado beneficiando. Y yo creo que esa es la línea que el libro termina, o la conclusión a la que el libro termina llegando después de su lectura, ¿no? Y es que, ¿para qué tanto consumo de energía? ¿Para qué tanto destruir el planeta para tan pocos objetivos? Es decir, que el sistema de producción capitalista se ha demostrado un sistema extraordinariamente poco eficiente, a pesar de lo que se nos dice, ¿no? Y es poco eficiente porque ha necesitado mucho para conseguir muy poco. Nos habla, bueno, Luis y Ramón en ese trabajo conjunto del colapso del capitalismo global y de su civilización. Nos invita a reflexionar sobre la necesidad de redefinir la noción de crisis global como crisis global multidimensional. Y bueno, pues nos sitúa en un periodo de largo declive en el que sí cabe la esperanza, pero que no entiende que vaya a venir ni por parte de mágicos elixires, se habla en un momento determinado con esa expresión, ni por parte de la tecnología. Eso sí, el principio, pues ese diálogo colectivo para la construcción nos dice literalmente de un mundo en el que quepan muchos mundos. Sí, y sobre todo que quepan los 7.000 millones de personas que habitan este planeta, ¿no? Efectivamente, como tú muy bien dices, nosotros llegamos a la conclusión, y no solo nosotros, sino prácticamente todos los paneles de científicos que analizan el cambio climático, la relación, la capacidad del planeta de asumir los costes de un crecimiento económico como el que hemos experimentado en los últimos 60-70 años, el impacto que eso ocasiona es ya prácticamente irreversible, se puede decir, ¿no? Entonces lo que nos tenemos que empezar a imaginar es un mundo en el que ya se ha producido ese colapso, ese colapso civilizatorio, ese colapso que primero va a ser un colapso energético, medioambiental, climático, va a generar un colapso también en la civilización. Vamos a tener que gestionar una situación que no somos nosotros los culpables, pero sí que vamos a tener que aguantar con sus consecuencias, ¿no? Entonces, si el colapso ya se va a producir, tenemos que imaginar un mundo en el que
demos soluciones al colapso que se ocasionará. Desgraciadamente, el movimiento ecologista, los ecologistas, pues nos definimos como aquellos que nos gustaría no tener razón en nuestros diagnósticos, pero ya esos diagnósticos que aventuramos hace ya bastante tiempo están siendo ya, digamos que ratificados por los científicos que hasta este momento pues, eran un poco reticentes a admitirlo. Entonces, si ya vamos de cabeza a eso, tendremos que gestionarlo. Y no nos lo van a gestionar ni mágicos elixires, como dice Luis, ni tampoco políticos que salen de la noche a la mañana y que pretenden solucionar las cosas al margen de los ciudadanos y las ciudadanas. Somos nosotros los que vamos a tener que solucionar esos problemas. El problema no ha sido nuestro, pero solo nosotros, invirtiendo en nuestro trabajo, nuestro esfuerzo, nuestra imaginación, vamos a ser capaces de salir de ello. La obra nos habla de esa evolución desde el Paleolítico hasta el momento más inmediato. También ejemplifica pues, esta elipsis de la que hablábamos al principio y que forma parte del título de la obra, pues ese paso del metabolismo agrícola ya abandonado por el metabolismo fosilista y cómo nos encontramos pues, precisamente en el regreso, ¿no? A un estado parecido al anterior, a ese metabolismo agrícola. Pero no solo nos habla de lo que sucede en el presente, Juan, sino que también dibuja, esboza cómo van a ser esas sociedades del futuro y cómo van a ser, por parafrasear aquella obra reciente de Julio Anguita, los combates de este tiempo. Sí, vamos abocados a una sociedad descarbonizada, es decir, el petróleo y en general todas las fuentes de energía fósil están ya en lo que se considera como Ercenia, es decir, a partir de, dicen muchos geólogos, hace ya más de 10 años, el petróleo ya ha llegado a la mitad de sus reservas mundiales. Es decir, que a partir de ahora obtener petróleo es mucho más caro energéticamente y por lo tanto es mucho menos rentable desde el punto de vista de su utilización en los procesos productivos. Como consecuencia de eso, pues queramos o no queramos, el futuro va a ser una sociedad en la que no vamos a poder utilizar un recurso como el petróleo que la naturaleza nos ha dado de manera gratuita y que lo hemos prácticamente, se puede decir, que despilfarrado para conseguir los niveles de desarrollo que actualmente tenemos, que no se equipara, que no justifican, ¿no?, ese consumo energético. El futuro, queramos o no queramos, va a ser un futuro descarbonizado. ¿Cómo lo gestionemos o cómo consigamos llevar a cabo esa vuelta que ellos llaman a un metabolismo que no es del carbono, sino que es más integrado en los ciclos de la naturaleza? Pues también va a depender de muchos factores. Fundamentalmente va a depender de que seamos capaces de movilizarnos, porque evidentemente aquellos que controlan el petróleo, aquellos que controlan la fuente de energía, no van a fácilmente volver hacia atrás para intentar volver a esos equilibrios con el planeta, sino que van a intentar utilizar los privilegios que actualmente tienen para conseguir que eso no vuelva, o que eso nunca pierdan esos privilegios, ¿no? Por eso digo que el futuro será muy distinto al que nosotros hemos vivido, pero porque el planeta no lo puede ya aportarnos ni la fuente de energía, ni tampoco es capaz de soportar la vuelta atrás o una huida hacia el futuro, porque evidentemente eso ya no se puede, ¿no? Se nos habla en esta obra de ese cenit del petróleo, del carbón y del gas, y bueno, pues se define como un punto de inflexión. A partir de ahí extraemos la conclusión de que bueno, pues se están acabando los combustibles fósiles baratos y la calidad energética buena de los mismos, y bueno, un paradigma de la estrategia actual de la que nos encontramos es precisamente el fracking, ¿verdad? Y bueno, pues otros métodos que se siguen denunciando desde los colectivos ecologistas, y bueno, pues más concretamente y de manera pues más cercana en el espacio, en el tiempo. Si te parece, podemos hablar, Juan, pues de la actualidad también reivindicativa por parte de la plataforma que denunciaba la reapertura de esas minas y esas canteras en Almería por parte de la Junta de Andalucía. Lo hacía el grupo ecologista Cóndor y se sumaba Ecologistas en Acción, como decimos, a esa demanda, a ese rechazo público. Y bueno, por cierto, en otro orden de cosas, pero también en esta línea destructora de la que se está alertando, y además en el territorio cordobés,
tenemos que recordar que, bueno, preocupa, y así lo está haciendo, poniendo de manifiesto Ecologistas en Acción, esa autorización para el próximo 7 de febrero de la caza en la finca Cabeza Aguda, tras más de 20 años sin actividad cinegética, y la aprobación de ese plan integral de gestión integral para la agrupación de montes Montera, Cabeza Aguda y Caballeras, ¿no? Vemos cómo en diferentes ámbitos, por desgracia, sucede precisamente aquello de lo que se nos advierte y se nos alarma en la espiral, ¿no? De que esto no es un futuro próximo, ya está sucediendo. Sí, lo que se ve es lo que antes decíamos, una huida hacia adelante, que lo único que busca es mantener los privilegios de los que actualmente se están enriqueciendo. Aparecía en esta semana anterior una información que decía que en el año 2016 el 1% de la población concentrará el 50% de la riqueza planetaria. Es decir, que eso son unas cifras que jamás se han dado en la historia de la humanidad. ¿Cómo se ha llevado a cabo eso? Ha sido fundamentalmente gracias al monopolio de la explotación de los recursos naturales y especialmente de las fuentes de energía fósil, ¿no? Como eso es difícil que por el hecho simplemente de que las generaciones futuras vayan a vivir en un planeta que no va a tener ni las más mínimas condiciones de habitabilidad, eso no le va a retener, pues lo que están haciendo es siguiendo en la misma tónica. Como el petróleo, cada vez más caro extraerlo, porque los precios que actualmente tiene el petróleo son completamente artificiales, están ocasionados por una guerra planetaria contra determinados regímenes, pero que eso no obedece realmente al auténtico precio que tiene ese petróleo, como cada vez más difícil extraerlo, se están buscando nuevas técnicas de extracción de lo poco que va quedando. Y una de ellas es el fracking, ¿no? El fracking, que consiste en inyectar agua y productos químicos a altas presiones para destruir los lugares donde se encuentra el gas y el petróleo almacenados en muy pequeñas cantidades para poderlo extraer. Eso tiene unas consecuencias medioambientales desastrosas. Contaminan los acuíferos, hacen inhabitables la zona donde se está produciendo. En los Estados Unidos los ejemplos son ya tan llamativos que hasta Hollywood se ha hecho eco de ella a través de Un Mundo Feliz, me parece que era, ¿no? Luego, no vemos que se vayan a tomar medidas en sentido contrario. Y lo que te comentaba de agresiones ya concretas, pues la Junta de Andalucía no solo ha reabierto esas minas que comentaba en Almería, sino que ha vuelto a dar autorización para la explotación de las minas en Alcoya. Es decir, unos 20 años después de que se produjera el mayor desastre ecológico de nuestro país, destrozando buena parte de toda la zona de baja de la mina de Alcoya como consecuencia de la ruptura de la presa, nadie ha respondido, no ha habido capacidad para responsabilizar ni civil ni penalmente a nadie, porque es una multinacional con una difusa capacidad de responsabilización, con lo que aquello no tuvo responsabilidad y sin embargo la Junta de Andalucía lo ha autorizado. Es decir, estamos apelando a antiguas recetas para salir de la crisis que actualmente tenemos, cuando esta crisis no ha sido ocasionada por la falta de energía, ni ha sido ocasionada por la falta de rentabilidad en el trabajo, sino que ha sido ocasionada única y exclusivamente por un colapso en el sector financiero y por una especulación alarmante y una separación entre la economía real y la economía especulativa. Es decir, que, y sin embargo, se apela a las viejas recetas, que son las minas al aire libre, que son el fracking como medida extractora de energía altamente contaminante, etcétera. Y lo que tú decías de cómo los espacios naturales, los pocos espacios naturales que todavía nos quedan y las especies cinegéticas en grave peligro de extinción, pues como es ante todo el negocio de unos pocos, pues ya todo está, todo es posible, todo cuanto menos restricciones haya mejor. Recientemente la Unión Europea advertía a España de que no era adecuado, admitió legalizar la caza del lobo, es decir, del lobo ibérico, que es una especie endémica de la península ibérica. Curiosamente, el Partido Popular aprobó en el Congreso de Diputados, el partido más nacionalista, pues quiere exterminar a una especie que solo existe en la península ibérica. Es decir, que son de las contradicciones, es una huida hacia adelante, todo es negocio, y cuanto más se concentra el capital en las manos de unos pocos, pues mejor. Y ahí eso es lo que explica pues esa concentración de la riqueza tan alarmante que todos los estudios pues nos ilustran, ¿no? En ese libro del que hoy hablamos se marca el 2030 como año estimado y aproximado
para pues ese siguiente gran punto de inflexión, ese antes y después para la civilización, para toda la humanidad. De momento, Juan, bueno, seguimos mirando a París, ¿verdad? Y de hecho, bueno, el jueves en el Rey Heredia, nos encontramos con esa cita surgida de aquella asamblea celebrada el día 21 en la Plaza de las Tendillas, aprovechando la efeméride del Día de la Tierra, el 22 de abril, se podría estar confeccionando pues esa semana de lucha contra el cambio climático entre los días 22 y 26 del cuarto mes del año, para dar voz a aquello que por un lado pues ya nos advertía el Observatorio de la Sostenibilidad lanzando ese SOS a razón de su informe de 2014, o bueno, pues la propia plataforma de Ecologistas en Acción, que sigue haciendo visible a través de este tipo de iniciativas acciones como estas conferencias que cada año, como decías, con mucho esfuerzo se sacan adelante, propiciando el encuentro de los ciudadanos y los colectivos. Hemos hablado de la cita que tenemos el próximo día 5, pero hemos de decir que si bien no es la primera del ciclo, tampoco es la última. No, tampoco es la última, pero siempre con la misma línea de, digamos, de intervención, que es la gestión del colapso civilizatorio ante el que nos vamos a encontrar. Como antes adelantaba, bueno, que en el libro aparece la fecha de 2030 como punto de inflexión, en que la humanidad ya va a tener que hacer frente de manera inevitable a lo que nosotros llamamos como colapso medioambiental y civilizatorio. Sí. Me gustaría advertir que Ramón Fernández Durán en el año 2006 advirtió de que un poco más de un año después se iba a producir la explosión de la burbuja especulativa inmobiliaria. Es decir, que estamos hablando de alguien que anticipaba los hechos históricos porque tenía un profundo conocimiento de la realidad que le rodeaba, porque era un gran estudioso, ¿no? Es decir, que si aventura el año 2030, desgraciadamente posiblemente lleve razón. Y efectivamente los ciudadanos pues, nos estamos movilizando, porque las últimas cumbres del clima han sido cumbres desastrosas en las que no se han llegado ni siquiera a acuerdos de mínimo. París, pues hay una plataforma que la califica como la última oportunidad. Pues, no sé si será la última oportunidad, pero sí, desde luego no debemos dejar pasar, y por eso nos estamos organizando en todo el Estado y a nivel europeo para intentar presionar a aquellos que no quieren ceder, pues para que lo hagan en el bien de toda la humanidad, ¿no? Y como decías en el resto de las conferencias, pues sí, todas sobre la base de eso, de cómo vamos a gestionar el colapso civilizatorio, cómo podemos evitar los más graves prejuicios que se pueden llevar a cabo como consecuencia de eso. Y la próxima conferencia, después de esta, que será el día 20 de febrero, la imparte una catedrática de Filosofía del Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid, que se llama Eugenia Rodríguez Paló, que nos va a hablar de los derechos emergentes, es decir, cómo el constitucionalismo ha ido incorporando diferentes generaciones de derechos, un buen momento derechos puramente políticos, después pasamos a derechos sociales, después pasamos a los derechos de la tercera generación que se llamaba, y esta autora pues, nos dice que en el constitucionalismo, para poder seguir siendo las constituciones el elemento que vertebra nuestra convivencia, va a tener que obligatoriamente incorporar unos nuevos derechos que van a ser los que nos ayuden a gestionar ese colapso civilizatorio. Es decir, que en esta ocasión, desde lo jurídico, desde una jurista, pues nos va a intentar también dar unas pautas de cómo la regulación de esa nueva realidad se va a tener que llevar a cabo, como los derechos relacionados con la crianza, con los espacios reproductivos y no productivos, van a tener que visualizarse, etcétera, ¿no? Yo creo que esta autora, que bueno, está especializada en el derecho feminista, nos va a dar también una visión muy interesante sobre cómo va a tener que ser el mundo del futuro para que pueda ser, ¿no? La siguiente pues es un videoforum que se proyectará en la Filmoteca, que se llama Transición 2.0, y es que cuando se produzca el colapso civilizatorio, que se tendrá obligatoriamente que producir porque todas las señales nos indican a que eso va a ocurrir, vamos a tener que, en tanto que conseguimos una nueva sociedad en la que las relaciones entre los seres humanos y estos con la naturaleza sean completamente distintas de las que actualmente son, mientras que llega esa nueva realidad, esa utopía que obligatoriamente llegará,
nos vamos a tener que organizar de alguna manera, en lo que se llama ciudades en transición o experiencias en transición. Es decir, cómo vamos a conseguir pasar de una economía fuertemente carbonizada, de una economía en la que el interés y el beneficio empresarial es el motor de esa economía, a pasar a otra economía en equilibrio con la naturaleza y donde las desigualdades de clase vayan a tener que ir paulatinamente y siendo cada vez menores, ¿no? Para poder conseguir eso no se va a hacer de la noche a la mañana, sino que se van a necesitar situaciones o procesos de transición. Esos son a los que hace referencia ese documental. Y por último, pues el día 13 de marzo, un poco alrededor también del Día de la Mujer Trabajadora, vamos a traer otra conferencia sobre ecofeminismo. Consideramos que el ecofeminismo ha aportado mucho al movimiento ecologista, es decir, la interpretación de la realidad social, de la perspectiva de las mujeres, de los cuidados, de la invisibilidad, de todo lo que es la economía no productiva, pues resaltar eso es interesante, es bueno, y solo el futuro será si es un futuro que se base en esos derechos de la mujer, ¿no? Y al margen de las conferencias, pero directamente relacionado, el día 26 de marzo vendrá Yayo Herrero también a dar una conferencia. Yayo Herrero también ha sido coordinadora confederada de Ecologistas en Acción, donde nos va a hablar de alternativas, futuro de la sociedad en la que vivimos, conflictos de clases, ecología, es decir, nos va a aportar la visión del movimiento ecologista de la posible utopía imprescindible a la que después de las ciudades en transición vamos a terminar llegando. Bueno, Juan, pues yo espero que de cara a esa fecha ya inmediatamente posterior a la del 5 de febrero, como decimos, esta misma semana, nos acompañes para que no se nos olvide que ese 20 de febrero continúa el ciclo de conferencias. Mucho lo que podemos hablar sobre la actualidad, el calendario, la actividad, como decimos, de Ecologistas en Acción, y muchos los materiales a los que podemos acceder a través de su página web, de su blog, de la Delegación de Córdoba en concreto. Ya podemos encontrar en formato digital e impreso ese número 83 del Ecologista, en cuyo editorial, bajo el título La casta y la caza, se nos habla de la corrupción, pero también de otros asuntos como la reforma de la ley de parques nacionales. Y bueno, como decimos, de toda esa apretada agenda se mantienen las acciones para mostrar, manifestar el rechazo a la llamada ley Mordaza, también a esa reforma del Código Penal. Por otro lado, la denuncia del tratado entre la Unión Europea y Estados Unidos de libre comercio, del que ya hemos hablado aquí en alguna ocasión, o campañas como Un andaluz, un árbol, en defensa del bosque autóctono de nuestra comunidad autónoma. Pero es que además, por parte de Ecologistas en Acción, y centrándonos ya en la actividad de Córdoba, hoy nos has traído esas propuestas para una Córdoba sostenible. Si te parece, como ya nos quedamos sin tiempo, podemos dejarlas apuntadas y el próximo día hablamos de ello. Sí, pues muchas gracias. Estamos presentando a las organizaciones políticas que se presentan a las elecciones un proyecto político que hemos nosotros confeccionado de lo que entendemos debe ser una ciudad de Córdoba sostenible, bueno, con una serie de líneas que en otra ocasión podríamos desarrollar. Lo que sí me gustaría terminar es que en esa revista precisamente hay un artículo que tiene como título El ecofascismo, es decir, que el futuro se va a producir un colapso civilizatorio como consecuencia de ese colapso medioambiental, y solo hay dos maneras de salir de él: o bien a través del ecofascismo, es decir, que unos pocos cada vez menos controlen los espacios y la energía que quede. No va a haber energía ni naturaleza para todos, pero unos pocos, los que tengan el poder, lo van a poder desarrollar en un proceso de ecofascismo tradicional, o si no es el ecofascismo será el ecosocialismo, es decir, una gestión para todos de los recursos naturales que tenemos. Esas serían las dos únicas alternativas. En la humanidad está en las manos de elegir una u otra de esas opciones, ¿no? Bueno, pues seguiremos hablando de esas alternativas y de ese espacio, ese reducto que nos queda para la esperanza. Juan, muchísimas gracias por acompañarnos y bueno, esperamos verte en los próximos días. Muy bien, muchas gracias. Gracias.